Yo ya les di ahí la pista, ¿no? O sea, ¿cuál es el que va a utilizar? Dentro de esos, usted en la hoja de especificaciones evidentemente tiene que buscar la corriente quiescent para poder calcular la rama de los dos resistores R1 y el potenciómetro para poder hacer el cálculo de dichos componentes y poder hacer la variable. Y de ahí ya se va usted hacia atrás con la determinación de la etapa de filtrado, la etapa de rectificación, etcétera. A su etapa de regulación, por supuesto, le va usted a colocar su transistor de sobrecorriente y su transistor de protección contra cortos, pero eso encajonado en el área del regulador. Toda vez que usted ya lo hizo para el positivo, si usted se fija y ya consultó las hojas de especificaciones de los reguladores, se va a dar cuenta que prácticamente es idéntico el negativo, ¿ok? Obviamente, ¿qué varía? Pues la corriente quiescent, ¿verdad? Y usted puede hacer los cálculos con signo positivo para que no se conflictúe, ¿sí? Porque en la hoja de especificaciones del regulador negativo, pues viene todo con signos negativos. Y yo sé que muchos, ahí al momento en que están trabajando con los signos negativos, se les puede ir a alguna situación y ya salieron los datos, los resultados mal. Pues puede usted hacerlo, por supuesto, con valores positivos para que no tenga ningún problema en ese sentido. Pero el procedimiento es de la misma manera, señor, igualito, de la salida hacia la entrada. Es independiente que sea un regulador variable que un regulador fijo. O sea, siempre vamos a partir de la salida hacia la entrada en todos los cálculos. Y le digo, pudiera pensarse, si entre comillas lo pongo, que lo difícil sea la parte del regulador, pero si se da usted cuenta, ya sabe cuál va a ser el voltaje máximo a la salida. Con esto usted determina inmediatamente cuál debe ser el valor del voltaje de entrada del regulador. Y de ahí para atrás, o sea, no le veo realmente dificultad. Comprendo que para muchos de ustedes es, por supuesto, primera vez que van a hacer algo al respecto y puede resultar un tanto cuanto laborioso, talachudo, como decimos, ¿no? Pero en ese sentido, eh, créame que lo va a poder resolver sin dificultad y de esta manera va a salir adelante en todos los demás diseños, ¿no? Porque es la parte entretenida, ¿no? Ya hacer algo un poquito real, me voy a atrever a decir, en el diseño, no es como, lo voy a decir, ¿no? Como muchas veces en las partes, en algunas otras materias, que es más sencillo, ¿sí? ¿No? Pues que prende LEDs en secuencia o digo, yo he visto algunas prácticas que les ponen algunos maestros, no todos, ¿verdad? Pues prende unos LEDs en secuencia o prende un display de 7 segmentos que cuente y dijo, eso yo lo veo más sencillo que esto que estamos haciendo, por supuesto, ¿no? O sea, ya hacer una fuente y me queda claro, ¿no? O sea, uno podría pensar, es muy sencilla, sí es sencilla, por supuesto que lo es, ¿verdad? Ya cuando tenemos que hacer los cálculos es cuando muchas veces dices chispas, eh, pues sí es sencilla, pero está la chuda, pero nada del otro mundo. Y obviamente cuando tengan que hacer su PCB, pues como lo estamos viendo y ahorita vamos a continuar viéndolo, pues es un arte, o sea, hacer el PCB no es, pues ahí ponlo y autonrútalo como malamente algunos lo hacían, y lo digo así con todas sus letras, malamente, no deben de autonrutar. Así como hicimos nuestro diseño en la sesión anterior, así van a tener que hacer su fuente, para que de esta manera aprendan a diseñar, literal. El software, no importa cuál sea, ningún software, por el más caro que pueda existir en el mercado, sabe diseñar ni se sabe las reglas. Ningún software, ¿sí? Absolutamente ninguno. Esa es labor del ingeniero, ¿sí? Cómo pongo las pistas, de qué ancho, qué separación, cómo tengo que poner los componentes alineados, eso es labor del ingeniero. Ningún software, repito, por fregón y costoso que sea, lo sabe hacer. Ningún software. Eso, repito, es ingeniería. Y obviamente, lo recalco, el PCB es un componente más del circuito y tenemos que diseñarlo con toda la reglamentación para que ese extra no me provoque ruidos, no me provoque interferencias, no, aparentemente le sucede a muchos. Lo arman en el Proton, funciona bien, lo arman en el PCB, ya no sirve.
Y dices, pero pues, ¿qué pasó si son los mismos componentes? Algo cometieron equivocadamente. O sea, pasa. O sea, realmente yo sé que va a ser para varios de ustedes, no puedo decir todos, pero para varios va a ser una experiencia totalmente nueva diseñar un PCB y armarlo. Definitivamente, ¿no? Me queda claro. Va a ser totalmente nuevo esto. Y máxime, me atrevo yo a decir que la mayoría de ustedes pues está cursando ya me atrevo a decir, casi el 50% de la carrera en línea, o sea, es un reto literal, es un súper reto hacer esto, ¿no? Pero lo van a hacer, me queda claro que lo van a hacer y lo van a hacer bien, definitivamente, ¿no? Lo van a hacer bien, porque justamente es de lo que van a vivir mañana, ¿sí? De la ingeniería, literal, entonces en ese sentido, repito, para varios de ustedes va a ser un reto hacer un PCB, un reto, pero definitivamente toda vez que lo hagan, se van a dar cuenta que no es difícil, ¿sí? El chiste es hacer el primero, ese es el chiste, hacer el primero. Ya toda vez que lo hacen, se siguen, es como cuando aprenden sus jueguitos estos locos del Xbox y estas cosas que casi sin leer instrucciones, se sientan un ratito y ya lo dominan. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Igualito, muchachos, ¿sí? Nada más quererlo hacer y lo van a conseguir. No sé si queda respondida la pregunta, señor, en torno de cómo arrancar el inicio del diseño. Sí, profe, es Sí, de sí, positiva a negativa. ok, perfecto. Sí le digo, empiece con una y luego la otra. O sea, no quiera hacer las dos al mismo tiempo, porque yo comprendo, va a ser complicado querer pensar en las dos al mismo tiempo. No, ni yo lo hago. O sea, primero una y luego la otra. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Hecho. Ok. Bueno, Profe, dicho esto, ya no hay dudas para compartir la siguiente pantalla, muchachos. Yo, profe, yo Dígame. tengo una duda. En el caso de que nosotros quisiéramos diseñar una fuente variable, Ujú. donde usaríamos diferentes resistencias de carga, ¿cómo serían los cálculos? ¿No cambiarían o? Eh, una fuente variable es la que va a ser usted, la que yo le asigné es una fuente variable. Ajá, pero en el caso de que fueran para diferentes resistencias de carga, Obviamente ¿serían usted, los mismos cálculos? ¿O igual, igual, igual? igual. Sí, lo que debe considerar, si usted ya tiene el valor de la resistencia de carga, la más pequeña, acuérdese que va a ser el momento en que usted estresaría la fuente, para que usted no tenga problemas, hacer la lógica que aprendió, repito, allá en mediciones, del valor de 100 veces la resistencia, para que mantenga el voltaje fijo sin ninguna variación. O sea, aplica su criterio y resuelve sin problemas el detalle de la fuente de alimentación. Ok, profe. Ok, Sí, no, sería eso mi duda. perfecto. Ok. Vamos a compartir lo siguiente, muchachos. Los procedimientos para hacer circuitos impresos ahí en casa. Ok. Obviamente, nosotros ya en la actualidad hacemos diseños de PCBs, ¿verdad? En casa de manera muy, me atrevo a decir, muy profesional, definitivamente, comparativamente como se llevaba a cabo antes el armado de los circuitos electrónicos, ¿ok? Antiguamente los circuitos electrónicos se armaban en zapatas, se armaban a mano, realmente una cosa muy interesante, muy bonita, ¿no? Obviamente ustedes ni idea tienen, si eso me queda clarísimo, si ustedes ya son niños nuevos que nacieron con celular ustedes en vez de ponerles un zapatito amarillo cuando nacieron, les pusieron un celular ahí a la mano, bueno, en ese sentido, pues ya nacieron con toda la nueva tecnología, ¿verdad? Pero algunos tuvimos la fortuna de trabajar todavía con zapatas antes de que se generalizaran los PCBs. Y es muy interesante realmente el armado. Era muy interesante el armado a mano de los equipos. Pero bueno, llegando al nuestro, ¿no? Diseñar el PCB. La forma de hacerlo es muy fácil, ¿sí? Definitivamente es muy sencillo. Y nosotros vamos a aprender a hacer en casa 6 tipos de PCBs, 6 tipos diferentes. Esos 6 tipos diferentes serán una cara en inserción, otro, una cara en montaje superficie, otro, doble cara en inserción, otro, doble cara en montaje superficie,
otro una cara en inserción y montaje, y el otro doble cara, montaje e inserción. Sí, montaje e inserción. O sea, hay 6 opciones que nosotros tenemos para fabricar PCBs en casa y es la cosa más sencilla del mundo. ¿Ok? El procedimiento general, ¿verdad? ¿Cuál es? Aquí yo lo tengo enumerado y lo voy a mencionar. El primero, como lo hicimos en la sesión anterior, es tener el diagrama esquemático del circuito a desarrollar. Nosotros tuvimos el diagramita de nuestro amplificador con transistor. Lo primeritito fue tener el diagrama. ¿Sí? Lo primero. ¿Ok? Ya que tengo yo mi diagrama, lo segundo es hacer el trazado de las pistas, o sea, lo que hicimos ayer en el Eagle. Yo aquí les voy a recomendar a los que no tienen nada de experiencia que lo hagan a mano alzada. ¿Qué es esto? Yo tengo una hoja de papel y empiezo a hacer el diseño aquí en el papel. A ver, pues dibujo cómo sería mi resistor y lo pongo los pads y lo voy haciendo que me equivoqué, le borro y le vuelvo a hacer, etcétera, etcétera. O sea, para que, como yo digo, vayan aprendiendo, ¿sí? Este es un procedimiento a mano alzada, con un lápiz voy dibujando. Lo que hice ayer en el Eagle, lo van dibujando ustedes aquí en el papel, por si, por aquí se produce un corto, le puedo borrar y demás. Toda vez que ya lo hicieron a mano, lo pasan al software, ¿sí? Lo pasan al software, o sea, ya utilizan su softwarecito para empezar a hacer el desarrollo ya en el Eagle, precisamente de su diagrama, ¿ok? O sea, ese es el paso 2, ¿sí? Ya hacer el diseño en el software particular de mi diseño esquemático que yo tengo. El siguiente paso es preparar a la tarjeta de cobre. Nosotros vamos a utilizar para nuestros diseños, muchachos, FR4. ¿Ok? ¿Qué es FR4? Este material. ¿Sí? FR4 es fibra de vidrio, generalmente viene en color verde. Déjenme ver si tengo del chafa que venden de todos lados. De este lado. Bueno, el típico material que generalmente muchos han utilizado es un material que, si lo han visto, quiero pensar que lo han visto al menos, es un material como color claro, como un café claro, o sea, como color arena, muy, muy, muy blanquito, no sé si los han visto. No, profe. Híjole, eso es FR1, es la más baja calidad, o sea, eso es para, sí se utiliza, pero para cosas comerciales de bajo costo y baja calidad. O sea, nosotros aquí para el desarrollo de nuestros proyectos nunca vamos a utilizar eso, siempre vamos a utilizar FR3. FR3 es como este, si se fijan es como verde, ¿sí? Es un color como verde la tarjeta, no es blanquita ni mucho menos. A ver si tengo algún circuito por aquí. No, no tengo de esa placa. Dígame. Sí, 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 ándele. Esa es FR1. Ok, está bien, o sea, no pasa nada, está bien. Yo sé que en química les dan una parte teórica de cómo se deposita el cobre en la fibra de vidrio, etcétera, para el desarrollo de los circuitos electrónicos actuales, ¿sí? Pero esa que usted tiene es la de más, es de lo más bajo que se produce en el mercado. Se llama FR1. Nosotros para nuestros diseños y proyectos vamos a utilizar únicamente FR4. Repito, es así. Por un lado tiene cobre, por el otro es la fibra. Esto es una sola cara o una densidad. Ya cuando se le retira el cobre, queda así y por el lado de los componentes se ve así un verde muy, pues más pro, vamos a decirlo de esta manera, ¿no?
en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, repito, nosotros vamos a utilizar FR4. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se prepara la tarjeta? Es todo un procedimiento interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros vamos a preparar la tarjeta, cuando nosotros ya tengamos listo mi diseño en la computadora y también lo tenga yo impreso. Por cierto, déjenme, tengo un impreso por aquí, déjenme lo voy a sacar. Ya estamos por aquí, muchachos. Ok, entonces, decíamos en el paso 2, hacemos el diseño ya en el software, etcétera, y lo imprimimos, ¿ok? Esa impresión, muchachos, se va a hacer en papel cuché brillante, ¿ok? No sé si alcance a ver el papel brillante, este es papel cuché brillante, de 110, 120 gramos, ¿ok? Repito, papel cuché brillante, 110 a 120 gramos. Recomendación, compren el papel cuché por pliego. No compren esas hojas que venden por ahí que dicen especiales para PCBs, 3 hojas por 80 pesos y raterías por el estilo. No, muchachos. ¿Sí? Váyanse a una papelera, pueden irse a Lumen si quieren, a donde ustedes deseen, y compren el papel cuché por pliego. Yo generalmente lo compro, bueno, lo llegué a comprar porque la ventaja es, ahorita van a ver por qué dije lo compraba. El pliego sale como en $1, muchachos. Vamos a pensar 2 por la austeridad, ¿ok? De un pliego salen, híjole, como 10 hojas, si no es que más. Entonces yo lo que hice la última vez, ¿verdad? Pues compré como 20 o 30 pliegos y los corté, los mandé cortar ahí mismo en la papelera en tamaño carta. O sea, yo compré como 20 pliegos, los hice a tamaño carta y otros 20 tamaño oficio, ¿ok? Obviamente salieron cientos de hojas. Por escasamente, vamos a pensarle, caro, 70 pesos. ¿Ok? Y me duran, y me duran, y me duran desde hace años y tengo mis hojas. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo, compren en una papelera el pliego y ahí mismo tienen el servicio de corte. Ustedes dicen, no, pues tamaño carta. Ya acabo. Vamos a pensar que el corte les cueste 10 pesos, por decir una cantidad. Pues gastan más en cosas a veces que no se necesitan que en realidad cosas importantes. Entonces, yo les recomiendo, repito, van a utilizar papel cuché brillante de 110 a 120 gramos. Bueno, ya tienen su diseño, ya tienen su impresora. ¿Qué impresora va a ser, muchachos? Una impresora monocromática negra. No utilicen ni inyección de tinta, no utilicen una láser de color porque no sirve. La emulsión que trae la láser de color está diseñada para dar efecto de brillo, tiene parte de brillo, ¿sí? De parte luminosa, la emulsión, para que justamente las impresiones en color, como son la mayormente fotografías e imágenes, tengan un contraste muy bonito. A nosotros no nos interesa que se vea colores, ni mucho menos en un PCB. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando yo quiero transferir la impresión al cobre, no se fija, no pega. Entonces, no usen una láser de color, usen una láser monocromática.
recomendación, porque siempre alguien me pregunta, de una vez me anticipo, ¿qué marca es la mejor? Yo les recomiendo HP. Pero ustedes ya tienen en casa una láser, no sé, Xerox o Epson o qué otra, Samsung, úsenla. Por favor, úsenla. ¿Sí? Que no tenga y tenga oportunidad de invertir, cómprese una HP monocromática. Y en la actualidad sale más caro, no sé, unos audífonos que una impresora, muchachos. O sea, no pueden decirme que está endiabladamente caro, porque no es cierto. ¿Sí? Ya han bajado los costos, pero exageradamente, ¿verdad? En ese sentido. El tóner que trae la impresora de fábrica, y digo, pensando que lo van a usar para esto, les puede durar, híjole, años, muchachos, ¿sí? Literal, años. Entonces, bajo este esquema, ¿qué hacen? Bueno, ya tiene el diseño, directamente de su computadora mandan imprimir, y ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener la impresión, ¿ok? Ya tenemos la impresión del circuito, ¿sale? Se imprime. Yo normalmente imprimo varios en una sola hoja, para no imprimir en una sola hoja uno solo, sino imprimo varios, y de esta manera ya tengo mi diseño del circuito, ¿ok? ¿Qué hago? Pues lo recorto, literal lo recorto, para saber de qué tamaño voy a cortar la placa para fabricarlo. Corto la placa, ¿ok? Corto la placa de fibra de vidrio al tamaño del circuito que voy a utilizar. Bueno, ya lo voy a transferir. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero voy a preparar la placa. Sí, que es el punto número 3, preparar la placa de cobre. ¿Cómo se prepara, muchachos? Bueno, van a comprar lija 000, ¿ok? La lija 000 es finísima, literal finísima, ¿ok? Digo, aquellos que tengan, mande perdón. ¿Qué pasó, Raúl? Yo creo que activó su micrófono por accidente. Ok. Bueno, entonces, compran la lija 000, muchachos. La lija 000 es finísima, o sea, literal, hasta la tocan con los dedos y se siente pues, como casi como si fuera tela. Bueno, ¿qué van a hacer? Bajo un chorro de agua, cortar un pedazo de la lija y la van a pulir, ¿ok? Lo que van a hacer es en una sola dirección, muchachos. No le quieran dar vueltas porque no es tropajo, ni mucho menos. En una sola dirección, ¿sale? Lo hacen en una sola dirección y va a quedar pulida la placa. O sea, de esto que se ve aquí todo opaco, todo feo, va a quedar brillante, mucho, muy bonito. Déjenme ver si tengo alguna imagen de alguna tarjeta. Vamos a ver. Una tarjeta pulida para que se comprenda mejor. A ver si de chiripada tengo en esta máquina alguna imagen. Creo que no. Ah, sí, aquí tengo una. Aquí tengo una. Ok. Esta de aquí sí. Este es el lado de cobre. Déjame ver para compartirlo como está todo rayado. Esta es una muestra de lo que muchas veces se suele hacer. ¿Ok? O sea, aquí está y se le raya. Y tengo esta imagen para que se vean lo que no se debe hacer. ¿Ok? O sea, esto no se debe ver, los rayones. No. Lo que se debe hacer justamente es en una sola dirección, en un solo sentido, pulirla con chorro de agua, muchachos. No en seco, porque se raya la placa. En seco. ¿Y qué va a pasar? Va a quedar como espejo. ¿Sí? Literal, como un espejito de cobre. Deja de agua como para los carros. Sí. Es, repito, 000. 000. Literal es la que van a utilizar. Con esa justamente lo que se va a lograr es el acabado brillante de la tarjeta. Toda vez que ya se tiene el acabado brillante de la tarjeta, por supuesto, lo que procede es transferir
el diseño impreso en lo que es la placa. Digo, aquí voy a compartir este también. Pues aquí tenemos un diseñito, ¿no? Justamente. Aquí tenemos un diseñito impreso, ¿verdad? Y de acuerdo al tamaño del impreso, yo voy a cortar la tarjeta. Como este que yo mencioné aquí yo lo corto al tamaño, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces tienen una placota de 10 por 10 y ahí le quieren pegar el diseño y sobra mucho cobre. No, siempre tener nosotros recortado el diseño ya impreso, y esto es lo que de este mismo tamaño nosotros vamos a cortar la placa de cobre. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok, ahora bien, nosotros ya teniendo preparado justamente el cobre, ¿qué es lo siguiente que sigue? Transferirlo. ¿Cómo lo vamos a transferir? Con una plancha. O sea, por eso digo, son diseños caseros, con una plancha. ¿Qué van a hacer? Van a poner el papel, o sea, lo recortan y una parte del papel la ponen sobre el cobre, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Lo empiezan a planchar. Literal, lo empiezan a planchar, muchachos. A ver si tengo alguna imagen de esto, del planchado, para que se vaya viendo cómo es. A ver si casualidad aquí tengo alguna imagen. No, parece que aquí no tengo ninguna imagen de lo que le llamamos el transfer por calor. No tengo ninguna imagen. Pero bueno, Profe, mande. soy yo, perdone que lo interrumpa. No, dígame. ¿Pasó lista? No, todavía no, señor. Es que estoy teniendo fallas por mi colonia y hace rato hubo un apagón. Ok, no he tomado asistencia, señor, no se preocupe. Ok, gracias. De nada, señor. No, muchachos, no te... Ah, sí, aquí tengo. Aquí tengo. Excelente. Aquí está. Aquí está. Ahora bien, en el transfer, ya cuando lo empezamos a planchar, se va viendo así. Obviamente, este es el papel puesto sobre la placa de cobre. Yo lo empiezo a planchar y se empieza a ver esta como transparencia de las pistas. Del lado donde no está planchado, pues se ve blanco. ¿Sí lo alcanzan a visualizar, muchachos? Sí, profe. Hecho. Se continúa y se hace, siempre empiecen de un lado, muchachos, no lo pongan la plancha así de golpe, no empiecen por una esquina, ¿sí? O por un lateral, vayan avanzando con la plancha, ¿sí? Lo van avanzando, lo van planchando. Ya cuando queda así marcado todo, como lo estamos viendo aquí a la derecha, ya que está bien marcadito, lo dejan enfriar, muchachos, por favor, no cometan el error, sí, que muchos hacen que ya hicieron esto y le quieren arrancar el papel. Lógico, arrancan las pistas, o sea, no quedó, no se fijó. Tienen que esperar a que enfríe para que justamente el tóner se adhiera en el cobre. Entonces, repito, toda vez que ustedes ya lo plancharon, ¿sí? Y quedó parejito todo como lo estamos viendo a la derecha, lo dejan enfriar, ¿sí? O sea, ponen su circuito ahí, lo dejan encima de su mesa de trabajo y se distraen. Se voltean, toman un vasito de agua, no sé, van preparando el cautín, desconectan la plancha. Se van a esperar a que cuando ustedes toquen la tarjeta, ya no se quemen, o sea, ya está totalmente posible de tomarla con los dedos, o sea, ya no está caliente, ya está prácticamente a temperatura ambiente. Cuando ya está a temperatura ambiente con el papel pegado así planchado, lo van a meter en una bandeja con agua, muchachos, ¿sí? O sea, ponen su plaquita ahí en la bandeja sin arrancar el papel y le ponen agua, ¿ok? Que se ahogue la tarjeta. Y ahí la dejan, que se ahogue, ¿sí? O sea, ¿cuánto tiempo la van a dejar? Unos 10 minutos.
¿Por qué, muchachos? Porque el papel va a absorber el agua. Una vez que el papel absorbe el agua, ya lo podemos quitar el papel. Muchas veces, dependiendo de la densidad del papel, o sea, lo que yo les digo de 100, 110 gramos, dependiendo de eso, solito el papel se despega. Es como si alguna vez ustedes, por accidente, se les ha mojado un pañuelo Kleenex. ¿Cómo queda así que se desbarata? Igualito sucede, muchachos. O sea, nosotros en nuestra placa con su transfer puesto, lo dejamos que enfríe. Primero dejamos que enfríe. Después lo metemos en una bandeja con agua. El papel se despega. Ya que se despegó el papel, va a quedar de la siguiente manera. Déjenme ver dónde está esa imagen. Por aquí la tenemos. Aquí está. Aquí está. Ya cuando justamente le quito el papel, queda así. Si se fijan, está el cobre abajo y está el tóner pegado, literal. Eso es lo que sucede. Queda el tóner pegado. ¿Ok? De esa manera. Ya toda vez que ya tengo esto, entonces lo voy a meter en el ácido, el cloruro férrico, que normalmente nosotros utilizamos para procesar a las tarjetas. ¿Se va entendiendo, muchachos? Lo último ya no lo entendí, profesor. A ver, voy a quitar esto de aquí. Nosotros tenemos el papel, ¿sí? Ok. Recorto el tamaño, recorto una de las placas impresas, la recorto. De ese tamaño, corto la tarjeta. Después, caliento la plancha, etcétera, preparo el cobre. El cobre lo preparo con la lija que mencionamos 000, a que quede perfectamente brillante. Obviamente no húmeda, o sea, espero que se seque, literal, ¿verdad? La precaliento. ¿Cómo la precaliento? Le pongo una hoja blanca de papel por encima, le pongo la plancha y el papel absorbe lo que queda de humedad en la tarjeta. Ya que fue eso, le pongo el recorte de esto, lo pongo encima de la placa, ¿sí? El que recorte lo pongo encima de la placa y empiezo a plancharlo por un lado, que es lo que se veía en una de las imágenes. Ya que lo planché totalmente, se ve pues propiamente el dibujo en planchado. No se lo arranco, la dejo así la tarjeta con el papel hasta que se enfríe. Después de que se enfríe, así mi tarjeta con el papel, la deposito en una bandejita, en un tupperware, pues, ¿sí? Y le pongo agua. Y ahí lo dejo otro rato, o sea, no se lo voy a arrancar. Voy a notar que el papel, cuando absorbe el agua, prácticamente se despega solito. Cuando ya se despega, obviamente nomás quedan las pistas en negro y lo demás queda en cobre, como la imagen anterior que presenté. ¿De acuerdo? Hasta ahí fue la explicación. Sí. Nada más que, por ejemplo, dijo que después con ácido férrico o qué. Ah, sí, voy para allá. El siguiente paso es justamente, déjeme ver dónde está la descripción. Aquí está la descripción. El siguiente paso es justamente realizar la transferencia, y ya que hice la transferencia, lo meto en agua, le quito el papel y vamos a grabar el circuito con el uso de los químicos correspondientes. Normalmente nosotros utilizamos cloruro férrico. Lo pueden comprar preparado, ya lo venden. O sea, van ustedes a Steren y venden una botellita azul de cloruro férrico. Compran y bueno, ¿qué van a hacer, muchachos? Bueno, lo que van a hacer es justamente fijar su tarjeta en el topercito. Su tarjeta por abajo, ¿sí? Le van a poner un Durex, así como cuando envuelven un regalo, así, lo ponen aquí y lo van a pegar en la bandeja, que no se mueva. Quienes han hecho PCBs, usan, no sé, un topper, avientan su circuito y lo empiezan a mover y por allá va a estrellarse la placa y luego viene de regreso la placa. Y eso no se hace, muchachos. Eso no se hace. La tarjeta tiene que estar fija para que oxigene bien, ¿sí? Ese es un primer error que cometen, ¿sí? Dejar la tarjeta suelta. La tarjeta debe de ir fija en el recipiente. Número 2, el recipiente debe de ser de un área del doble, máximo el triple del área de la placa.
¿Qué pasa? Muchas veces para una placa de este tamaño utilizan un topper como para 4 sándwiches. Pues no, muchachos, eso es un error garrafal, ¿sí? No, porque desperdician también cloro férrico. Tiene que ser una bandeja, repito, cuya área, ¿sí?, sea de 2 a 3 veces el área de la placa que van a grabar, ¿sí? Esa es la cantidad correcta de ácido que se debe utilizar. ¿Cómo se hace? Bueno, ya está fija la placa, imaginemos que esta es la base del Tupperware, está fija la placa. Empiezo por una esquina a vaciarle el cloruro férrico. Obviamente se llena primero toda la periferia de la placa, por lógica, porque está más alta. Le sigo poniendo, en cuanto empieza a subir, ya no le pongo más ácido. Ya no. O sea, no se trata de que echen 1 litro para la plaquita. No. Para nada. Es una cantidad medida, muchachos. Eso es lo correcto. Entonces, repito, le ponen todo alrededor de la plaquita y cuando ya empieza a subir el nivel, en ese momento ya no le ponen más. Y ahora sí, empieza la dinámica totalmente del ácido. Se trata de que el ácido corra por encima del cobre y oxigene. ¿Qué es esto? Yo tengo una dinámica con la placa fija, barre el ácido, le pega aire. Cuando le pega el aire oxigena, es cuando ataca el cloruro férrico. Voy para el otro lado, barre, vuelve a oxigenar y ataca el cloruro férrico. Una placa, muchachos, de este tamaño, ¿sí? Profe, una pregunta. Dígame. Pero entonces no debe de quedar sumergida, sino que como dice nada más cuando empieza como a llenarse el borde. Así es. Ah, ok. Es correcto. Gracias. O sea, yo no la voy a ahogar y ahí la dejo y digo, no, pues hay que se haga y me voy a ver la televisión. No. Tiene que estar en dinámica el ácido para que oxigene y ataque rápido. Vuelvo a mencionar una tarjeta así como de 5 por 5 centímetros, con esa dinámica en el recipiente de su área, en exagerado, muchachos, en 10 minutos ya quedó. No más. En 10 minutos ya quedó, ya. Se fue todo el cobre, ya. Ya quedó así. Quedaron las pistas perfectas, ¿verdad? Y se cayó todo el cobre. Lo único que quedó fue el tóner ahí adherido. Y se fijan, se ve, ¿sí?, translúcido. Los pozos de cobre, ni porquería, nada. Ahí quedó perfecto el diseño del circuito. ¿Sí me expliqué, muchachos? Así de sencillo. Ya quedó grabado, lo saco, ¿verdad? Obviamente está en la bandejita, está fijo el circuito ahí pegado con el Durex. Lo van a regresar el ácido en una botella diferente, muchachos. No lo van a volver a guardar en la misma botella, porque contaminan al nuevo. Lo guardan en una botella alternativa, de una que tengan ahí en desuso. Lo guardan ahí, no lo desechan, lo guardan ahí y lo cierran, ¿de acuerdo? Ya que lo vaciaron, ya pueden a chorro de agua, ¿sí?, pueden echarle chorro de agua y ya despegan su plaquita, ¿sí? Le quitan todo el ácido que quedó poquito ahí en la bandejita y en su placa, se lo quitan con el agua. Vamos, si tienen jabón de líquido, de manos, se enjabonan bien y lavan la plaquita. No le arrancan las pistas, por favor, ¿sí? Lo lavan bien. Lo lavan para que no quede ácido y les va a quedar como se los acabo de mostrar, ¿sí? O sea, voy en ese paso en esta tarjeta, ¿ok? Si se fijan, está grabada, está cortada al tamaño, ya lo planché, ya lo metí al ácido, ya terminó del ácido, ya lo saqué del ácido, ahí está, ¿ok? ¿Cuál es el paso que sigue, muchachos? Perforarla. Como es de inserción, perforarla. Así como está, la voy a perforar, no le voy a quitar lo negro, la voy a perforar, es el paso que sigue, perforarla, ¿ok? Se va a perforar, por supuesto, de acuerdo a un cierto calibre de la broca, eso viene aquí más adelante, ¿sí? Se perfora, ya que perforé la tarjeta, la vuelvo a pulir, ¿ok? Digo, todavía no hago ese proceso, ¿ok? O sea, ya que haya perforado yo esta, la vuelvo a pulir con la lijita del 3000 a chorro de agua. ¿Y qué es lo que va a pasar? Le quito todo lo negro y va a quedar, todo lo que estoy viendo en negro, va a quedar en cobre, pero ya perforado. ¿Me explicó?
O sea, ya queda el circuito, todo bonito, todas las pistas quedan en cobre. Y ya que terminé eso, la estaño. ¿Sí? ¿Cómo la estaño? El cautín. ¿Sí? Estaño con el cautín. A ver si tengo aquí la otra para que se vea. Se estaña con el cautín. Todo el cobre lo voy a cubrir de soldadura. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no se oxide el cobre. Si el cobre se oxida, presenta resistencia y me afecta el funcionamiento del circuito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estañarlo. Y ya después que lo estañé, se sueltan los componentes. Ahora sí, monto los componentes en el circuito. ¿Me expliqué, muchachos? Profe, Dígame. y para perforar la placa, ¿con qué herramienta lo hacemos? Con... Yo recomiendo, señor Eleazar, si tienen oportunidad, adquieran un Dremel, ¿sí? Un mototool. No sé si los conozca. No, profe, eso sí no los conozco. Ok, es una herramienta, es como un taladro miniatura de lápiz, ¿sí? Que se vende en el mercado. Digo, sí hay que invertirle. Obviamente estamos hablando de que un Dremel, híjole, más o menos andará alrededor de 1,200 pesos más o menos, dependiendo de los accesorios que traiga. Tiene múltiples velocidades. Es lo recomendable. Si usted tiene un taladro en su casa, pues hay que comprarle un banquito para que le pueda bajar el taladro, porque a mano no es imposible, hago la aclaración, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para no romper las brocas. Por eso es recomendable el Dremel. Hay algunos, pues digamos, taladritos de mano que incluso funcionan con eliminador de baterías, mucho más económicos, del orden de 300 pesos. Creo que venden en Steren, señor. ¿Sí? Ahí sí es cuestión de buscarla en internet, o sea, no salga, consúltelo en internet antes de tomar una decisión. Es lo recomendable para hacer la perforación de su tarjeta. ¿De acuerdo? Y repito, siempre la tarjeta se perfora cuando yo tengo este acabado. Y después de que haya perforado, entonces puedo estañar. No antes. ¿Sí me expliqué, señor Eleazar? Sí, profe. Hecho. Ahora, toda vez que ya tengo estañada mi tarjeta, entonces sí puedo montar los componentes. ¿Ok? Entonces les voy a dictar el orden en que se montan los componentes. No es aleatorio ni como uno quiera. Hay un orden específico para asegurar el buen funcionamiento de la placa. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ok, bueno. Profe, de rápido, entonces hasta este punto todavía no le quitamos lo negro, ¿verdad? Todavía está. Mientras antes de perforarlo, no le quitamos lo negro. Después de hacer la perforación, de hacer todos los barrenos, ya se le quita lo negro, que es el tóner. Ok, ok. Vale, profe, gracias. De nada, señor. Ya que quitamos el tóner, se procede al estañado del circuito. ¿Okay? ¿Para qué? Para protegerlo y no se oxide.
Después sigo soldando otros componentes. De tal forma que al resistor le puede llegar calor a través de las pistas y no lo va a dañar. Si yo soldara primero los semiconductores y después quiero poner lo que son resistores y vamos a suponer que tiene 50 resistores la tarjeta, le llega y le llega y le llega calor al semiconductor hasta que puedo dañar las uniones internas. Por eso hay una secuencia en el procedimiento de armado, no es aleatorio. La finalidad del procedimiento es para proteger a los componentes más susceptibles de daño por temperatura y como sabemos nosotros, los más susceptibles son los semiconductores y los más riesgosos son los integrados. De tal forma que si yo tengo oportunidad de colocar un circuito integrado en el circuito, le voy a poner preferentemente una base. Por ejemplo, esta base que ven aquí verde es para un circuito integrado. ¿Okay? Ven la cantidad de componentes que lleva el circuito, ¿verdad? No me conviene soldar el circuito y luego componentes y componentes y componentes porque lo daño. ¿Okay? Vean toda la cantidad de puntos de soldadura que lleva la placa. Es una cosa impresionante. Entonces imagínense nada más si yo soldara indistintamente, ¿verdad? Más los misceláneos, que son los molex que tiene aquí, etcétera. La base del circuito integrado también es un misceláneo, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema, yo le pongo una base de circuito integrado para asegurarme que cuando ponga al circuito no sufra ningún daño, o sea, porque esto ya está a temperatura ambiente. ¿Me expliqué, muchachos? ¿Me puede repetir cuál era el número 5 y el número 6, profe? Es que se me fue el internet. Con todo gusto, lo voy a mencionar otra vez todo, ¿no? Resistores, misceláneos, capacitores, inductores, diodos, transistores y finalmente circuitos integrados. Vale, gracias, profe. De nada, señor. Toda vez que ya tengo armado mi circuito, ya lo conecto y funciona bien y a la primera. Ahora, detalle adicional, muchachos. Para soldar sus componentes es definitivo. Requieren un cautín con temperatura ajustable. No se utiliza el mismo cautín para todos los componentes, muchachos. O más bien, mejor dicho, no se utiliza la misma temperatura para todos los componentes, porque se dañan. ¿Ok? Déjenme ver si tengo una hoja de especificaciones por aquí de algún componente. El diodo, déjenme ver si tengo por aquí. Aquí está, clarito, el diodo. Temperatura para el montaje de los componentes. Máximo 10 segundos a una temperatura excesiva de 260 grados Celsius. ¿Ok? Si yo me excedo de los 10 segundos, el componente ya se dañó en su unión. Cada componente me indica el tiempo máximo en el que yo puedo aplicarle el cautín. Yo he visto gente que está ahí, no se funde y no se funde, y ya llevas media hora y ya se quemó todo alrededor, se tiene que soldar, ya no sirve. ¿Ok? Literal se echó a perder el componente. Tal vez, solo tal vez, a algunos de ustedes les ha pasado o conocen al primo de un amigo que funcionó muy bien en el proto, lo arman en la tarjeta y ya no sirve nada. Ya, se echó a perder. Y dices, ¿pero por qué estos los componentes eran nuevos? Pues ¿quién la soldó? Pues el plomero, porque pues obviamente no sabe ni soldar y quemó todo, ¿no? Y obviamente por exceso de temperatura dañó a los componentes. Razón por la cual yo tengo que consultar las hojas de especificaciones para saber a qué temperatura debo de soldar. Y se van a dar cuenta que no es lo mismo soldar un resistor que un transistor, que un diodo. O sea, tienen que hacer ingeniería. Eso es ingeniería. ¿Ok? Hacer las cosas como deben ser. Y máximo, repito, cada terminal, exagerado, 10 segundos. Si lo pueden hacer en 2, mejor. ¿Ok? ¿Cómo lo van a lograr? Con práctica, muchachos. ¿Sí? Literal, con práctica. Al fin llegó el momento de hacer las cosas como se hacen en la industria. Al fin, ¿sí? Llegó el momento en la carrera en donde van a tener que hacer las cosas
como se hace en la industria, ¿sí? Para asegurar que toque de bien y a la primera. ¿Me expliqué, muchachos? Sí, profe. Duditas hasta aquí, jóvenes. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a regresar. Ah, no, pues sí es esta misma. Es esta misma. Es esta misma. Aquí está. Aquí está. Ok. Bueno, entonces, como vimos, yo necesito un cautín de temperatura variable para poder soldar mis componentes. Los pongo, los monto en la tarjeta, ya la terminé de armar, la conecto y funciona a la primera. Así de sencillo. A la primera. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, aquí cuando se le echa el cloruro férrico, cuando se fija boca arriba o boca abajo, me quedo con esa duda. Ah, ok, cómo no. Vamos a suponer que yo tengo, bueno, no tengo una bandeja aquí, pero vamos a suponer que tengo la bandeja. En el lado que no tiene el cobre, yo le pongo el diurex. Vamos a suponer que aquí está el cobre y aquí está pegado, están las pistas. En este lado que no tengo el cobre, aquí le pongo el diurex y lo pego en el recipiente, con las pistas hacia arriba, porque yo necesito que le dé la mayor cantidad de oxigenación al momento de estarlo grabando. ¿De acuerdo? Gracias, maestro. De nada, señor. Ya que quedan los componentes montados y todo, pues ya queda listo para usarse el circuitito, ¿no? No sé si alcancen a leer lo que dice. Dice algo de Cime, ¿no? Es correcto. De ustedes cuando estuvieron en primer semestre hicieron prácticas con los generadores de Van de Graaff de laboratorio. ¿Es correcto? Sí. Bueno, muchos que ya estaban dañados, evidentemente me pidieron en laboratorios de física que cambiara el circuito de control. Bueno, pues este es el circuito de control que se hizo, el circuito controlito que hice para los generadores de Van de Graaff, ¿verdad? Lleva su potenciómetro y efectivamente para que corra la cinta del generador y se produzca la electricidad estática en el mismo. Estas plaquitas las hice precisamente para laboratorios de física, para los generadores de Van de Graaff y que se pudieran seguir utilizando, porque obviamente pues, tampoco hay refacciones en la escuela para los generadores, y en vez de que digan, no, pues vamos a gastarnos una millonada comprando un controlito en Alemania, pues lo hacemos aquí, ¿no? Muy coqueto, muy bonito. Ahí está, hecho. Para eso es esta plaquita, esta es la muestra, evidentemente esta es la muestra, yo me quedo siempre con una muestra de lo que hago, y todas las demás están instaladas en laboratorios de física, muchachos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Yo sí, profe. Ay, Dígame, señor. Adelante, compañero, adelante. bueno, gracias. Con respecto bueno, tengo entendido que hay, soldaduras de 60-40 y de 50-50, ¿no, profe? ¿Cuál se usaría en este caso? En realidad, señor, hay aproximadamente como 20 soldaduras diferentes para electrónica. La comercial que se utiliza aquí en México es la 6040. Sin embargo, hay una de un poquito mejor calidad que es normalmente 57, ¿sí? Es 5743. ¿Esto a qué se refiere? La cantidad de estaño con respecto a plomo que tiene y una menor temperatura de fusión. ¿Por qué es importante? Para que justamente usted caliente lo menos posible tanto la pista y como el componente. Entonces, si tiene oportunidad de conseguir ese tipo de soldadura, me parece, no estoy seguro, que la maneja el chiflado de Steren,
parece ser que tienen de ese tipo de soldadura. No estoy seguro, repito, o esos son los drogos de DAG, no estoy seguro cuál de los dos es el que la maneja. Pero cualquiera de los dos, si la logra conseguir, es mejor. Hay mejor, pero aquí en México no la va a encontrar, desgraciadamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no la encuentra, la comercial que venden en todos lados es la 6040, ¿ok? Y preferentemente compre la que tiene flux en el interior. Es decir, usted ve la soldadura y es como un tubito, y en todo el centro viene hueco donde viene flux para que funda más rápidamente la soldadura. Hay una que es rígida, igual de 1 milímetro, parecida a la de los plomeros, pero vamos, la puede utilizar, pero tiene usted que estarla lubricando. Yo le recomiendo, esa sí la vende Steren, eso estoy segurísimo, la 140 con núcleo de flux, ¿ok? Para que la pueda utilizar sin ninguna dificultad. Lo que es recomendable es su cautín de temperatura variable y le puede servir esa soldadura en términos generales para todos sus proyectos. Ya conforme usted se vaya especializando, va a descubrir que hay una cantidad de soldaduras impresionantes en el mercado. Digo, normalmente yo esto lo explico también, muchachos. No lo explico aquí, lo quiero decir, ¿no? O sea, generalmente yo no explico muchas cosas aquí, no por mala onda, sino porque no da tiempo y no todos van al área de electrónica. Entonces, no tiene caso que yo explique una cosa de estas tan detallada cuando muchos de ustedes se van a ir a computación, a control, a comunicaciones o acústica. Jamás van a utilizar nada de lo que yo explique. Los de electrónica sí. Los que van a electrónica sí requieren esa información. Y digo, a lo mejor suena anuncio comercial, ¿no? Pero generalmente yo doy cursos externos de toda esta clase de cosas, ¿no? Donde les explico todos los tipos de soldadura, cómo se aplican, cómo se suelda, etcétera, etcétera, y les doy todas las normas de diseño de PCBs. No lo hago en la escuela, eso lo hago por fuera también en cursos externos al respecto, pero repito, van enfocados a la gente que va a electrónica. Los que no van a electrónica, no tiene ningún sentido que tomen esa clase de cursos porque jamás lo van a aplicar. Entonces, espero poder responder su pregunta, señor. Puede utilizar la 6040 o si puede la 5743 sin ningún problema. Las de las mejorcitas son las japonesas, la soldadura japonesa y la soldadura alemana. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Ok. Bueno, no habiendo más preguntitas al respecto, bueno, vamos a ver algo muy interesante. El trazado de las pistas. ¿Okay? El trazado de las pistas, muchachos, aquí les pongo el ejemplo más sencillo, ¿verdad? Que es para las tarjetas FR4 de una sola cara. ¿Ok? Para estas tarjetas, la densidad de la capa de cobre es de 1 onza por pie cuadrado, ¿verdad? Y el ancho de la pista está en función justamente de la corriente que circula por la misma. Para corrientes del orden de 500 miliamperes, el ancho de la pista es de 0.005. Para corrientes de 800 miliamperes es de 0.01 pulgadas. Para corrientes de 1.4 amperes, 0.02, y para corrientes de 1.9, 0.03. Ustedes recordarán que el Eagle, por default, nos pone 0.016. 0.016 para 1 amper. ¿Ok? Yo lo dejé así en el circuito que trazamos del diseñito, pues para familiarizarnos, pero en realidad yo tengo que hacerlo de acuerdo a la cantidad de corriente que circula en el circuito. ¿Ok? Para rangos de corrientes ligeramente por debajo, por encima de estos, pues hacen una regla de 3, muchachos, literal, hacen una regla de 3 para calcular el ancho que le corresponde, lo ponen ahí en el Eagle y ya les da el ancho de pista que ustedes necesiten. Repito, esto es válido para tarjetas FR4 de una sola cara, ¿sí? Que son las que van a estar utilizando durante este curso y obviamente el resto de la carrera. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Lo puse en milímetros y lo puse en pulgadas para que se den una idea de que incluso para casi 2 amperes ni siquiera llega al milímetro. Si yo me excedo, quiero aclarar lo siguiente. Si yo requiero, por ejemplo, 0.016, ¿sí? Para 1 amper, y le pongo no sé,
.030, o sea, casi el milímetro. Si uno dice, no, pues aguanta más corriente, sí, estamos de acuerdo, aguanta más corriente, pero la pista genera un efecto inductivo, capacitivo, resistivo, que me afecta el funcionamiento del circuito. Obviamente eso tampoco lo explico aquí, ¿verdad? No es materia para explicarlo aquí, ¿sí? Los especialistas en electrónica sí lo tienen que saber, los demás no lo necesitan. Entonces, ¿por qué nunca me voy a exceder en las dimensiones? Porque se producen efectos parásitos nocivos en el diseño del PCB y como ya mencioné, es otro componente. Yo puedo tener internamente en la tarjeta, no sé, 20 resistores. Y si yo hago mal uso de los calibres, produzco resistores adicionales que me van a hacer una función adicional. Y el circuito, en vez de que haga lo que yo necesito, me va a estar haciendo una cosa errática. O sea, va a hacer lo que yo quiero, pero con algo de ruido, dices, ¿y de dónde lo saca? Pues el error de no saber trazar las pistas. Entonces, por eso nos tenemos que apegar a las reglamentaciones internacionales, que es, yo les paso esta tablita como guía básica, importante, para que ustedes empiecen a diseñar el ancho de sus pistas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ok. No, profe. Ahora, ¿qué tanto debo separar las pistas una de la otra? Bueno, aquí les doy esta tablita. ¿Sale? Cuando el voltaje es de 0 a 50 volts entre pista y pista, lo mínimo que puedo yo acercarlas es .015. ¿Ok? Lo mínimo, lo más cerca que puedo ponerlas. De ahí hacia arriba. Si el voltaje es de 51 a 150 volts, .035, y se fijan, se va haciendo más ancha la separación entre pista y pista. Hasta promedio más de 500 volts. ¿De acuerdo? O sea, si se dan cuenta, para allá, arriba de 150 volts, ya es más de 1 milímetro de separación. Si yo los pongo más cerca, se produce un arco y se quema el circuito. Entonces, no podemos acercarlos a donde nosotros queramos. Hay una reglamentación y se tiene que calcular el voltaje entre cada uno de los puntos por los que va a pasar la pista. ¿Sí? Por ejemplo, estas de ahí. Se tiene que calcular el voltaje entre, por ejemplo, uno de los pads, qué corriente tiene ahí, qué voltaje tiene ahí, y luego con respecto a la pista que pasa por el medio, qué voltaje es, etcétera. Y en base a eso se determina la separación. Y ya lo puede uno hacer, selecciona el calibre de la pista, la separación, y se hace el circuito. O sea, se hace ingeniería, no es hacerlo por hacerlo. Se calcula todo. ¿Qué es una talacha? Si es una talacha, yo lo dije, diseñar un PCB es una artesanía del ingeniero. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profesor. Ok, No por el momento, profe. sale. Y vámonos al diámetro y perforación de los pads. Bueno. Estos famosos pads donde van los componentes, ¿sí? Bueno, yo tengo el diámetro de la terminal del componente, el diámetro de la perforación del pad y el diámetro de todo el pad. Como lo vemos aquí, está el pad, ¿sí? Y lo negrito que tenemos acá. Todo lo negro, o sea, de extremo a extremo, es el diámetro del pad. El central, que es la perforación, que es HD, whole diameter en inglés, ¿verdad? Es el diámetro de la perforación, y la parte gris de adentro es el diámetro de la terminal del componente. Dependiendo, por supuesto, el diámetro de la terminal del componente es la broca que yo voy a seleccionar, no es la que a mí se me pegue la gana, ¿ok? O sea, para todo, déjenme ver si aquí viene la referencia, en esta, sí, aquí viene la referencia. Aquí me dice claramente, ¿verdad? ¿Cuánto mide el diámetro de la terminal del componente? ¿Sí? Aquí dice, ¿sí? KAD. Lo busco, ¿sí? Y con esto me doy cuenta cuál es el calibre de la broca que tengo que utilizar para perforar al
el pad. No es la broca que a mí se me pegue la gana y la uso en todos los pads, muchachos. No, esto es ingeniería. ¿Ok? Entonces yo tengo que contar con las especificaciones de cada componente que voy a utilizar para tomar en cuenta las medidas y selecciono la broca correspondiente. Con esa perforo para ese componente. Así de sencillo. ¿Por qué les explico esto, muchachos? Aquellos que van a electrónica, por supuesto. Cuando ustedes diseñen algo y lo van a registrar, ¿verdad? Para comercializarlo, para venderlo, la certificación de la norma oficial mexicana revisa estas cosas. No es de que, pues ya hice en chiquito y enseña lo que funcione. No, muchachos, no es así. Las empresas certificadoras en México para otorgarles la norma oficial mexicana recibe su producto, digo, obviamente con su gabinete cerrado, bonito, funcionando, le piden a unos 5 prototipos, funcionando, por supuesto. Le hacen pruebas a los 5 circuitos y después los desarman. Califican todo lo que yo les voy a calificar a ustedes, ¿ok? Y después le desmontan todos los componentes a su tarjeta. ¿Para qué? Para medir los diámetros de las perforaciones. Y tiene que cuadrar exactamente con las normas internacionales. Si no cuadra, no les dan la norma oficial mexicana, no lo pueden registrar, por supuesto no lo pueden vender y se acabó su negocio. O sea, esto, repito, va enfocado a la gente que va a hacer ingeniería. De hecho, es padrísimo, o sea, no creo que se me asusten y digan, no, qué complicado. No, muchachos, esto es maravilloso, un mundo padrísimo. Y se puede hacer, ahí está, ¿no? Se puede hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces yo necesito, evidentemente, ver las medidas para seleccionar la broca correspondiente, hago la perforación y todo es felicidad. Obviamente, para el diámetro de la broca, que es HD, yo necesito conocer el diámetro del componente. Igual yo aquí les puse nada más 3 rengloncitos, hacen su relación por regla de 3 y obtienen todo lo demás, por supuesto, ¿ok? Sin ningún problema. Obviamente esto se calcula con fórmulas matemáticas, les soy franco, las fórmulas no se las voy a dar, las fórmulas solo se las doy a los que toman los cursos de electrónica, ¿verdad? Para que lo puedan calcular, pero lo pueden sacar con una reglita de 3, ¿verdad? Para que saquemos adelante todo lo que es el semestre y el resto de la carrera. Lo repito, con el diámetro de la terminal del componente, que es LD, el diameter, calculamos y determinamos el diámetro de la perforación que corresponde al tamaño de la broca que debo de utilizar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profesor. Pues como verán, es muy sencillo hacer un PCB, ¿sí? Ya sé cómo determinar los diámetros de los pads, cómo separar las pistas y de qué ancho las pistas. Ya sé que no debo utilizar ángulos en 90 grados, ya sé que tengo que suavizarlos con el arco, y ya sé que los componentes los tengo que poner de manera simétrica. Entonces yo sigo todos esos pasos y todo queda bien a la primera y ya la hice, ¿no? De entrada, ya prácticamente voy asegurando el pase en la materia. Y número 2, pues voy asegurando hacer las cosas perfectas para las siguientes materias los próximos semestres. Y número 3, cuando yo me alquile en una industria, cuando ya vaya a trabajar, sé las reglas básicas para poder diseñar un PCB, porque esto es algo que se requiere allá afuera, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Cuándo es la fecha límite para entregarlo? ¿Perdón? ¿Cuándo es la fecha límite para entregar el PCB? El diseñito. No, pues va a ser la próxima semana. Todavía no tengo la cifra exacta, pero es la próxima semana. No se preocupen. Es más, esté tranquilo, déjenme ver el calendario.
Hoy es glorioso día 22. Pues padrísimo para el día. Lunes 7 de marzo. Lunes 7 de marzo, muchachos. Ya tenemos una eternidad de días para que esto quede funcional al 1000%, ¿no? Y una pregunta, profe, ¿lo quiere Dígame. también armado? Bueno. Dígame, Giovanni, lo escucho un poco lejos, pero lo escucho. Ah, perdón. A ver, voy a gritar un poquito. Sí. ¿Lo va a querer ya, ¿cómo se dice, armado? ¿O nada más es la presentación del esquemático y todo eso? Armado, Ah, ok. armado, precisamente. Y entonces nos vamos a tener que presentar o algo así. No, nos vamos a ver en línea. Digo, se supone que a partir del 7 ya regresamos a la escuela. ¿Sí? Se supone. Entonces, evidentemente, ya lo veríamos ahí en el laboratorio o en el peor de los casos en el salón. Le haría todas las pruebas a su fuente de alimentación, ¿verdad? Todas las pruebas destructivas que se hacen en la industria. Exactamente lo mismo le voy a hacer yo a su fuente para corroborar que pase su diseño. ¿De acuerdo? O sea, por eso es que tiene que ser armada su fuente de alimentación. O sea, ya, de acuerdo a lo que dice la autoridad, ya el día 7 nos presentamos a la escuela. Entonces, a partir del día 7, ya agendo precisamente el día en que la voy a calificar y de ahí para el real definitivamente, ¿no? Pensando lo peor, lo peor, lo más nefasto. Bueno, pues tendríamos que vernos aquí en la camarita y cada uno tendría que hacer lo que yo le voy a decir, así enfocando su fuente, las pruebas que le va a hacer, etcétera, etcétera, para calificarlo. Pero yo tengo confianza en que nos vamos a ver en la escuela, señor. Entonces, sí es armada su fuente de alimentación. Sí, más que nada, profesor, porque mire, la verdad sí se me hizo muy correcto lo que pidió, o sea, el cautín y todo ese rollo, y pues sí está bien porque pues quiere que lo hagamos como se debe de hacer, eso sí no Claro. tengo ningún problema, pero el problema es que, por ejemplo, algunas cosas pues no alcanzo, entonces chance lo llego a hacer con un material poco recomendable, entonces Ok, tal vez ahora. ahí afectaría. Ahora, aquí hay un detalle, señor Giovanni. Recuerde que esto es por equipo, Ujú, ¿ok? La fuente no es individual. ok. La fuente es por equipo. Ah, ok. Entonces, bajo ese esquema, a lo mejor usted no tiene el cautín. Vamos a pensar lo peor. Pero otro compañero sí lo tiene. Padrísimo. A lo mejor el otro compañero no tiene multímetro. Usted sí lo tiene. Entonces, es un trabajo que califico por equipo, señor. Por equipo, no va a ser individual. ¿Sí? Es una labor por equipo. Y recordemos, 3 jóvenes por equipo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, hay pues digamos, la apertura que se puede hacer sin ninguna dificultad. Y quiero decir lo siguiente, de una vez lo voy a decir. El proyecto más costoso es la fuente de alimentación. ¿Sí? El más costoso es la fuente de alimentación. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo el más costoso? Pues porque lleva un transformador. ¿Ok? Lleva un transformador, que es lo caro. ¿Ok? Lo demás, pues realmente es muy accesible en costos. Entonces, en ese sentido, repito, el proyecto es para realizarse en equipo, no es un trabajo individual. Si alguien lo quiere decir individual, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero es una labor de diseño por equipo, para que ustedes tengan la oportunidad justamente de poderlo trabajar. Alguien por aquí comentó algo, déjenme ver. No, creí que alguien había comentado algo. Ok, entonces, en ese sentido, Giovanni, no se preocupe, digo, yo entiendo que por ahí pueden tener alguna situación de apriete económico, alguno de ustedes, pero no es individual, es en equipo, señor Giovanni, definitivamente. Y yo, obviamente lo ideal sería que cada quien tuviera su propio equipo para trabajar, yo lo entiendo, no es posible muchas veces por diferentes causas.
no vamos a particularizar por diferentes causas. Entonces, hay que trabajarlo en equipo, razón por la cual yo comenté, no les olvide, fíjense con quién hacen equipo, con quién trabajan, quién le echa ganas, quién es participativo, etcétera. Quiero mencionar, obviamente, que no voy a decir nombres. Ya me escribió por ahí un participante en donde dice mi compañero fulanito tal no está trabajando bien, entonces lo vamos a borrar del equipo. Yo lo dije, sí, claramente, el que no se aplique, pues si no lo anotan, pues con la pena, no existe. Literal, yo ya tengo la relación de los equipos, obviamente las tareas que me han enviado, lo tengo, ya los tengo calificados, y como decía un compañero, ¿no? Oye, es que nosotros hemos hecho esto y este compañero no se ha puesto las pilas, ya no lo vamos a anotar. Pues no lo anoten. O sea, yo no tengo ningún problema, le pongo 0 y se acabó. Es así de sencillo. O sea, yo no tengo ningún tema al respecto. Entonces, yo les suplico, por favor, muchachos, trabajen, ¿sí? Aplíquense. Digo, tal vez suene un poco fuerte lo que les voy a decir, pero si son capaces muchas veces de salirse para reuniones, fiestas y borracheras, digo que no se salgan para poder trabajar algo importante de la escuela, ¿sí? Definitivamente. O sea, yo sé que la mayoría debe estar resguardado, pero híjole, parece mentira, pero de repente veo uno publicaciones que dices, pues estás encerrado en tu casa, ¿no? Estudiando, y resulta que están en la borrachera con quién sabe quién, y reuniones y reuniones y reuniones, y dices, no, pues si tienen el tiempo para salirse y hacer esa clase de figuras, pues que no tengan tiempo de reunirse para poder trabajar, muchachos. Digo, dice el dicho muy, muy justo, ¿no? Justos pagan por pecadores. Entonces, pues hay que trabajar, muchachos, definitivamente. Sí, hay que ponerse de acuerdo y desarrollen esto. Tienen muy buen tiempo, créanmelo, de verdad, tienen muy buen tiempo para terminarlo, ¿sí? Recordemos que la semana pasada les asigné la fuente. O sea, ustedes van a contar con más de 2 semanas propiamente para hacer la fuente, ¿ok? Veámosle la gran ventaja, es presencial. En el trabajo es presencial y evidentemente están teniendo mucho tiempo para hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos en línea, la asignación y todo. Si nosotros estuviéramos en presencial, muchachos, no les daría yo más de una semana, ¿sí? Para hacer este proyecto. Entonces, y créanmelo, sí lo sacan los muchachos, sí lo logran hacer. Entonces, en ese sentido, tienen suficiente tiempo. No se vale que el día de la entrega me digan, es que no acabamos, es que... Y el pretexto que me digan, ya me lo sé. ¿Ok? Entonces, tienen muy buen tiempo, la verdad, tienen muy buen tiempo para terminar su proyecto. Entonces, les suplico, por favor, ya estén prácticamente aplicándose en este momento a todo. Desde la semana pasada que lo asigné, ya tuvieron que haber avanzado con cálculos y todo. Digo, detalles más, detalles menos, pero ya propiamente para hacer el desarrollo, ensamblaje, etcétera, etcétera. Con esto de hoy culminamos para que puedan hacer su PCB sin ningún problema, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, Giovanni, retomando, sí es ensamblado su proyecto para poderlo calificar. Ok, muchas gracias, profe. Y más adelante, para no seguir interrumpiéndolo, ¿nos podrías dar así como referencias de dónde comprar con estos, ¿cómo se dice? ¿Productores o no? ¿Cómo se dice? Componentes. Distribuidores. Bueno, aquí en México, ¿sí? ¿Dónde pueden encontrar prácticamente todos los componentes? Bueno, por supuesto, con los marihuanos de AG Electrónica. ¿No? Yo les digo marihuanos porque los conozco a los malditos, ¿no? Otro es en Steren, donde más estos famosos, se me fue el nombre del dueño, ¿sí? El famoso último recurso, donde encuentran prácticamente todo. El transformador lo encuentran en de transformadores, Chowell, ahí
calle de Vizcaínas. ¿Sí? Ahí encuentran al loco de Chohuel. A ver si tengo por aquí su tarjeta. Vi que tenía una tarjeta de este señor. No la tengo, muchachos. Otra maleta. Sí. No, muchachos, pero lo checo con todo gusto y les paso el dato mañana mismo. Sí, de los transformadores, exactamente la dirección, pero la calle es Vizcaínas, ahí en el centro. Es exactamente paralela a República del Salvador, ¿sí? Hacia lo que es Salto del Agua. La calle atrás de República del Salvador, caminando hacia Salto del Agua, en Vizcaínas, entre Bolívar y Aldaco. ¿Sí? Entre Bolívar y Aldaco, precisamente, se encuentra el compañero Chohuel, que les puede fabricar el transformador sin ningún problema. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, muchas gracias, profe. Ok, De nada, profe. muchachos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, antes de retirarnos? Profe, Entonces nosotros hacemos los cálculos. Si él nos puede hacer un transformador a la medida. Sí, claro. O sea, van a ir con él y de acuerdo a lo que arroja su cálculo, le van a decir, necesitamos un transformador, se lo tienen que dar en RMS, hago la aclaración. De 120 a 50, 45, lo que les arroje el cálculo, es como se lo van a decir. ¿Cuántos amperes? Pues necesito 2.5, 2.5, necesito 5 amperes. Tantos amperes, se acabó. Recomendación, mándenlos a hacer todos juntos, muchachos. O sea, no vaya un equipo y luego vaya otro, y luego vaya otro. No, ¿sabe qué? Vamos a querer 10 transformadores u 11 transformadores para que nos considere el precio. Yo le voy a hablar para decirle que van a ir justamente para que les dé precio preferencial, muchachos. ¿Sí? Les haga descuento para que lo puedan llevar a cabo su proyecto sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo, muchachos? Y más o menos como cuánto tiempo tarda en hacerlos. Voy a hablar con él para que se los haga en un tiempo récord de, pues, ¿qué les gusta? 2 días. No más. Ok. Gracias. De nada, señor. Profe, una última pregunta y creo que también en el chat la hicieron. ¿El alcance de la fuente ahorita va a ser la pura PCB o ya tiene que estar montada en gabinete? Va a estar montada en un gabinete, muchachos. ¿Sí? Va a estar montada en un gabinete. Eso lo explicamos mañana, ¿sí? Del tipo de gabinete. Obviamente va a ser metálico, no puede ser ni caja de zapatos, ni de madera, ni un tupperware, no. ¿Sí? Va a ser un gabinete, evidentemente es proceso para fuente de alimentación. Los gabinetes se adquieren en lo que se llama Casa Tort. ¿Ok? Se apareció en el chat. Casa Tort. ¿Sí? Se la buscan en internet, está cerca de Zacatenco, ¿verdad? Esta empresa que fabrica gabinetes. Obviamente,
en automático les van a hacer descuento en Casa Tort para el gabinete. Igual, no vaya uno, muchachos, vayan, no sé, si son 10 equipos, vayan 10 personas, porque escogen el gabinete. Recomendación, no compren el gabinete si no tienen el transformador. ¿De hecho? Y les van a dar súper atención, repito, sin ningún problema ahí en Casa Tort. Digo, si se meten a internet se van a dar cuenta de la empresa de la que les estoy hablando. ¿Sí? Casa Tort le fabrica a Europa, Estados Unidos, México, o sea, es una empresa, mundialmente reconocida en la fabricación de gabinetes. ¿Ok? O sea, le vende a Francia, le vende a Estados Unidos, le vende a la Armada, le vende al gobierno de México, o sea, Sudamérica, o sea, es impresionante y les hacen su descuento, muchachos. O sea, no anden buscando quién sabe en dónde cuando esos gabinetes son certificados. Es un gabinete que ya lo verán cuando hagamos las pruebas presenciales y les diga, súbete en tu fuente y bríncale encima, ¿verdad? No se deforma el gabinete. Por supuesto, es un gabinete de primera calidad. Así de sencillo, así son las pruebas en la industria, muchachos. No más que la industria normalmente sube en el gabinete a una altura de 2 o 3 metros funcionando y lo sueltan, que se estrelle contra el piso, le tiran pesas encima funcionando y tiene que resistir. Ok, entonces yo necesito entrenarlos para la industria, muchachos, porque eso es lo que van a vivir. Si nunca se los han dicho, bueno, gracias a Dios llegó el momento de que lo sepan y qué es lo que va a pasar en la vida real cuando ustedes estén trabajando allá afuera. Yo mi obligación es enseñarles para que cuando lleguen sean de lo más fino en la ingeniería aquí en el país, muchachos. ¿Alguna pregunta adicional, chicos, antes de irnos? Ya me están aquí fastidiando los del otro grupo. No, profe. Hecho, pues. Los veo mañana, muchachos, entonces. Hasta luego, profe. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Bien, Profe. gracias, jóvenes.